Voy a cerrar la puerta. Ahorita sí ya me escuchan. Perdón, es que había hecho algo con el micrófono. Ahora sí. Ahora sí nos escuchamos, disculpen. Si nos pueden confirmar que ahora sí nos escuchan. Nos No se escuchan. escucha. ¿Los demás sí nos escuchan o nadie nos escucha? Lo voy a poner. Es que había hecho algo con el micrófono. Ahora sí. Perfecto, gracias. Bien, todavía no dicen alguien. Ahora ya. Ya. Ahora sí, ahora no. Muy bien, fuerte y claro. Genial, gracias Luis. Bien, entonces todos los temas de psicogenealogía tienen algo que va complementando la historia, el mapa, y este tema de hoy pues también. Este tema tal vez es un poco más liviano, digamos, o suponemos nosotros que es más liviano. El tema de las lealtades familiares es muy denso, el tema del proyecto de sentido es muy denso, pero este tema del orden de nacimiento nos ubica, digamos, en algunas pautas que nos van a poner a pensar, pero no de repente no es tanto proceso, así que puede ser más ligero. La vez pasada el Facebook Live no quiso, ¿verdad? Con nosotros, porque tal vez era un poquito más fuerte. Pero bienvenidos todos, muchas gracias por estar acá. Muy bien, Bien. entonces como no se oyó todo el inicio, Sí, empezamos entonces formalmente. volvemos a Por iniciar favor. formalmente y diciendo que el tema de hoy entonces es el orden de nacimiento y todo lo que eso puede implicar desde la psicogenealogía, que normalmente pues no nos lo enseñan y vamos por ahí, ¿verdad? Con nuestros hermanos o sin ellos, si somos hijos únicos, sintiendo que tenemos un lugar o que no lo tenemos, pero hay más implicaciones que nos pueden ayudar a entender qué pasa con nuestra vida, qué tan ligados o vinculados estamos con papá y mamá o con los demás ancestros, con abuelos, y por qué a veces con determinado hermano no me llevo bien, pero ese hermano se lleva muy bien con mi papá, pero yo con mi papá tampoco me llevo bien, y cuestiones de ese tipo. Entonces, vamos a platicar un poquito hoy de eso. Sabemos que en una hora pues damos algunas pinceladas y pues ahí estamos en el grupo para los que les interese seguir profundizando. Muy bien. Entonces, el orden de nacimiento tiene una importancia en cuanto, bueno, Bert Hellinger de Constelaciones Familiares decía esto. Eh, hay hay una jerarquía que se da entre los hermanos, pero sobre todo él decía, quien estuvo antes en el tiempo tiene como esa prioridad, esa jerarquía. Entonces, por eso es que nuestros papás ven a sus papás con toda como esa fuerza de que son los señores o que son los grandes, etcétera. Pues así es, ¿no? Y cada quien mira en su generación anterior como esa imagen tan potente. En cuanto a los hermanos, Hellinger decía esto, que el hermano mayor tiene la jerarquía, hermano o hermana, ¿verdad? El primer hijo o hija es el que tiene la jerarquía y normalmente así es, pero algunas veces no es el hermano mayor el que va a tomar ese rol, sino es alguien más, ya vamos a hablar de eso. El de en medio no recuerdo que sea Hellinger, pero el último sí. El último es el que no tiene ninguna jerarquía, pero el que tiene todos los permisos y derechos. Entonces, esto es bastante fácil de ver, porque normalmente el hermano mayor o la hermana, ¿verdad? Va a ser el que toma decisiones, el que los papás le confían, que cuide a los hermanos, que haga esto, que haga lo otro, o ese hijo o hija mayor se toman como ¿qué? La batuta, la La batuta, sí, de, responsabilidad. de, de ayudar a sus papás y de encargarse, o sea, es como algo mutuo que sea implícito o explícito, eso está ahí. Y el último, es decir, no tiene mucho ni voz ni voto normalmente, pero es el que va a tener todos los privilegios que no tuvo el primero porque fue el primero, ¿verdad? Con el que experimentaban los papás, pero al que le dieron como esa fuerza y esa batuta, este liderazgo. Entonces, eso empieza a ubicarnos un poco ya
en nuestra relación con nuestros hermanos, que suele no ser sencillo, y también empieza a ubicar, porque si soy el último, de verdad lo que yo diga ya no tiene mucho peso frente al sistema, pero también no me están molestando mucho porque yo ya puedo hacer lo que sea. Es bastante común escuchar que con el primer hijo, la segunda, fueron muy estrictos los papás y no les daban permiso y un montón de cosas, pero al último ya casi que no importa casi que lo que haga, ¿verdad? Tiene las llaves de la casa, puede llegar a la hora de lo que sea, ¿verdad? Porque ya no tiene toda esa fuerza. Entonces, es el primer aspecto que resaltamos. Entonces, para que vayan viendo, ¿verdad? Algunos nos estuvieron comentando desde ayer en qué lugar están en el grupo de los hermanos. Y entonces lo importante es ver, ¿verdad? Cuando se es el primero, pues esa responsabilidad, como dice Juan Carlos. Y para Hellinger es muy claro que cada persona tiene su lugar dentro del núcleo familiar, dentro del sistema familiar. Pero obviamente hay familias que por muchas razones, a veces por situaciones disfuncionales y demás, se alteran esos roles, se alteran esos órdenes y hacen que el sistema empiece a generar eh, cierta patología, por decirlo con algún término más técnico, pero que no funciona y no fluye. Por ejemplo, muchas veces el hijo mayor, precisamente en ese afán de tener el control, se pasa del límite de control con los hermanos, por ejemplo, y casi que regaña más a los siguientes hermanos que mamá y papá, entonces está saliéndose del orden del rol. O cuando, por ejemplo, en una familia muere papá o muere mamá, y entonces el mayor asume y muchas veces se le dice, por ejemplo, a veces muere papá y al hijo mayor se le dice, ahora tú sos el hombrecito de la casa, ahora a ti te toca apoyar a tu mamá. Y entonces eso genera un desorden, porque en el cerebro del niño, que como hijos todos somos leales, entonces yo tengo que apoyar a mamá porque ahora ya no está papá. Entonces se juega un desorden que puede luego traer muchísimas consecuencias a nivel de pareja de ese hijo, a nivel de pareja de esa viuda que tal vez quería rehacer su vida y no se puede porque prácticamente es pareja del hijo. Por ejemplo, ¿verdad? Eso con los hijos mayores. Con los hijos menores también puede pasar, ¿verdad? Que muchas veces son el preferido aparentemente a los ojos de los demás y por ser el preferido, pues como dice Juan Carlos, se pasa ciertas normas que los demás no pudieron saltarse y eso genera discordia entre los hermanos. Puede ser, al ser pequeños, pues cuestiones como que lo cuidan más, lo atienden o le dan más permisos, lo que sea, pero ya después, en la vida adulta, pueden ser situaciones de herencias o de quién quiere tener más el control de las cosas, ¿verdad? De la casa, de mamá, de papá, o de los bienes, o cuando hay muchas familias donde, por ejemplo, son varias hermanas y finalmente llega un hermano, puede ser que sea el más pequeño, pero es el hombre. Finalmente llegó el hombre y casi que pareciera que, aunque es el pequeño, cobra el lugar del primero porque es el hombre. O al revés, ¿verdad? Vienen muchos hombres y cuando finalmente llega la nena, es la princesa y o le va muy bien o tiene que aprender a manejarse con el montón de hermanos y puede ser difícil. Entonces, les agradeceremos si nos van contando también cómo van sus historias por ahí en relación a los hermanos. Con lo que estabas diciendo, se me viene un ejemplo de nuestro maestro Claudio, a ver si me ayudas bien con el nombre después, si no me acuerdo. Pero me parece que había un abuelo en una familia que estaba esperando precisamente el varón. Y entonces, tiene solo hijas, después solo nietas y después de no sé cuántos niñas más viene el primer varoncito. Pero el tema es que este abuelo o bisabuelo había comprado una botella Una de champán. caja, una caja Sí, de una caja botellas de de champán. champán en Francia, carísimas, no sabemos el nombre, pero según nuestro maestro era una cosa así como increíble. Pero ese abuelo entiendo que ya había muerto cuando nace No, no estaba vivo todavía. todavía, pero solo, digamos, él solo habían habido hijas, luego Exacto. solo nietas, y él estaba esperando que cuando llegara el primer nieto iba a abrir las botellas, pero solo tuvo nietas. Entonces esperó a la generación de los bisnietos. El tema es que cuando este chico ya era un joven, va a la cita con nuestro maestro Claudio y le dice que él tiene todo en la vida, o sea, tiene recursos económicos, tiene su familia, sus papás están juntos, o sea, tiene estudios, tiene amigos, lo que sea, pero él no es feliz, él está siempre deprimido. Y entonces le cuenta esta historia que acabamos de contar a ustedes.
El tema es que cuando él nace destapan, ¿verdad? La botella, pero obviamente ya era un vinagre, una cosa horrible, fermentada, ¿no? Ujú. Y entonces cuando nuestro maestro se fija en su nombre, le dice, mira, aquí está tu problema. Y escribe la palabra malo, M-A-L-O. Ujú. Y el muchacho no entiende. Le dice, tú empezaste mal tu vida, le dice, por esa historia que me acabas de contar. Y entonces su nombre era algo así como Marco Antonio Lorenzo. Sí, eso. Entonces, quiere decir que se combina la cuestión de su nombre, ¿verdad? Con las expectativas de ser el primer varón y esa, el destapar la botella de champaña en un momento en el que ya no era como el motivo de la celebración, de la fiesta, ¿no? Entonces, es como todas esas expectativas recaídas sobre él y todo el montón de mujeres que fueron como desplazadas, es una carga demasiado pesada. Es como que la vida de él fuera más valiosa que la de sus tías, de su mamá, sus hermanas, todas las otras mujeres a su alrededor. Y eso hacía que él no tuviera una vida plena. Hasta que tomó conciencia, y si no estoy mal, Claudio le recomendó que se cambiara el nombre. O sea, el apellido no se lo puede cambiar, pues, pero al cambiarse el nombre, cambia la vibración, como hablamos en los primeros temas, y entonces ya puede tener como otra vida más la toma de conciencia. Entonces, y ahí tenía que ver como que estaban buscando, como dice Silvia, ese varón en esa familia, porque tradicionalmente hemos visto en árboles estudiados o los que hemos visto nosotros, donde muchas veces eso, la hermana es la primera, es una mujer, pero es ninguneada, entonces toda la herencia y todos los estudios son para el hombre. Eso esperamos que ya esté cambiando, sabemos que todavía existe un poco, pero era una cuestión que pasaba mucho antes. Aquí hay algunas... Por ahí nos van contando, dice Tania, soy la primera hija de 4 y la única mujer. Ok, entonces habría que ver cómo te fue con esa situación, ¿verdad? Luego por ahí dice Luis, soy el segundo de 4 hermanos. Alejandra, soy la mediana, 2 años más pequeña que la mayor y 11 años más grande que mi hermano menor. Ok, ese es un tema importante también en el orden de nacimiento, ¿verdad? La cantidad de años de separación que hay entre uno y otro. Nuestro maestro Claudio en el análisis del árbol siempre dice, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué 11 años entre uno y otro? ¿Verdad? Entonces, ahí hay que investigar y analizar. Puede ser que fueron años difíciles, mamá estuvo enferma, papá estuvo enfermo, o se separaron, o qué pasó con la sexualidad todos esos años, o hubo pérdidas. Todo eso es un tema a investigar cuando hay mucho lapso de tiempo entre un hermano y otro. ¿Algo más por ahí? Sí, lo que dice Alejandro. Alejandro, somos 3 hermanos, tengo una hermana mayor y un hermano menor. Ser el de en medio tiene sus ventajas. No tuve que cargar con las responsabilidades de ser mayor, ni con la puerta abierta y responsabilidades que tiene el menor. Claro. Exacto. Y lo tomas muy bien, Alejandro, porque muchas veces, o sea, me encanta cómo lo tomas porque es un ejemplo a seguir, porque muchas veces lo que se dice en psicología tradicional es que el de en medio nadie lo ve. Al primero están todas las expectativas y en el último porque es el último, pero el de en medio queda flotando y muchas veces el programa le puede pegar un poquito más fuerte porque no tiene la mirada, ¿verdad?, de sus papás de la misma forma que sus otros hermanos. Pero si tú lo ves como una ventaja, me parece una salida excelente, Alejandro. Buen punto. Por ahí dice María del Carmen, soy la de en medio, pero tomé el papel del hermano mayor. Entonces ahí sería interesante ver, ¿tomó realmente el papel o el árbol se lo lanzó? O qué pasaba en la dinámica familiar que yo, hermana, siento la necesidad de agarrar el rol porque el otro no lo agarra o qué sé yo, ¿verdad? Entonces habría que investigar e indagar por qué se toma ese rol que no me corresponde. Tania dice, tengo diferencia de 4, 12 y 16 años entre mis hermanos y tengo mucha responsabilidad con mis hermanos. Exacto. Es casi como que fuera otra mamá. Y más con la situación de tus papás. Entonces es como, hay que cuidar mucho que no se juegue el rol de casi que de ser la sustituta de mamá para esos hermanos, que suele pasar cuando hay familias así, la hermana mayor para cuidando a los hermanitos pequeños y en muchos casos se da que luego cuando esta hija mayor crece, no quiere tener hijos o no puede tener hijos porque ya tuvo y ya cuidó y ya cortó con esa línea, que no es tu caso. Joseph también dice, ¿qué pasa cuando solo tengo medios hermanos, es decir, del mismo papá, pero no de mamá? En un momento que expliquemos algo que se llama el cuadro mágico, así se llama, ¿verdad? Vamos a explicar un poquito más eso, Joseph. Así que danos un momentito, por favor.
Ujú. Luego Lisa dice, soy la última de 3 hermanas. Me llevo 5 años con la mayor y 11 meses con la mediana. Es decir, ahí es otro punto interesante a tomar en cuenta en la hermandad. Así como hay que investigar qué pasó entre papá y mamá cuando pasa mucho tiempo, hay que ver qué pasó entre papá y mamá. Bueno, sabemos qué pasó, ¿verdad? Pero ¿por qué esa cercanía entre dos bebés? Porque eso puede generar competencia o rivalidad entre esos dos hermanos que se llevan muy poquito y en algunos casos genera también una sintonía muy grande. Se pueden parecer Ujú. mucho y tener muchos conflictos incluso similares porque a nivel biológico se dice eh, tomaron la misma leche, tomaron del mismo pecho de mamá, ¿verdad? Porque realmente el tiempo es muy poco y a veces sí se ve, ¿verdad? Se ve a la mamá que está con su niño de año y piquito de un lado y con el bebé del otro. Entonces, hay un conflicto de leche también en muchos casos que hay que analizar y revisar si se llevan muy poquito los hermanos. María del Carmen. María del Carmen dice, al tomar el rol de mayor, asumí responsabilidades de incluso proveedor y me casé a los 48 e hice mi vida desde los 38. No sé si entendí, pero Sí, obviamente sí, ¿verdad? Incluso habla en masculino, ¿verdad? El proveedor. Entonces, obviamente hay que cuidar ahí en ese caso que si aún la situación sigue así, aún sigue teniendo el rol de hijo mayor, hay que hacer un trabajo para recuperar su lugar de hija segunda y ver qué pasa en el sistema que los demás no asumen. Tal vez no es su caso, pero en muchos casos hemos visto que los demás hermanos no asumen. Como mi hermana provee, mi hermana da, mi ujú. hermana y a mi hermana la llamo si me pasó, si no me pasó, si me arruinó el carro, si lo que sea. Entonces, muchas veces sobre esa hermana o hermano hay muchísima carga y el sistema necesita aprender a vivir sin esa ayuda también, pero no es fácil. El sistema se resiste y hemos visto familias casi colapsar cuando el hijo que provee dice, pues yo me voy y pues cuenten conmigo, pero también voy a retirarme un poco. Jessica dice, soy la segunda, mi hermano mayor y una hermana menor. También tenemos un hermano menor adoptado. ¿Qué pasa allí? Digamos que tu hermano adoptado es el cuarto, ¿verdad? De la familia, sí, Si es en ese sí, orden. sí es en ese orden, ¿verdad? Eh, pero no sé a qué te refieres con qué pasa allí. O puede ser que sea, digamos que obviamente en el núcleo pues, son cuatro hermanos, por decirlo así. Lo que hay que entender y analizar es qué llevó a papá y a mamá a adoptar Ujú, a este niño. Puede ser que hubo pérdidas o puede ujú. ser que en los ancestros hubo pérdidas y en memoria de ese hijo del que tal vez nadie habló O abortos. o abortos, Ujú. se adopta a este niño, que igual pues viene al sistema y como dijimos en la semana pasada, un hijo adoptado igual, o sea, de cerebro a cerebro, los sistemas familiares saben que van a encajar, aunque obviamente tiene muchos problemas a veces el hijo adoptado, pero lo que pasa ahí es eso, ¿verdad? Que son del mismo núcleo, pero habría que indagar qué llevó a papá y a mamá a querer adoptar un hijo. Sí, aprovechando, se hace una diferencia entre pérdida y aborto. Pérdida es algo natural y aborto es algo provocado, Ujú, ujú. que a veces hay confusión con eso. Ana Ruth dice, yo siempre he tenido la duda si soy la segunda o la tercera. Mi mamá perdió un bebé entre mi hermana y yo. Eres la tercera. Ajá, si ya Clarísimo. tenés claro que tu mamá perdió un bebé entre tu hermana y tú, Ujú, entonces sos la tercera. Y ese es otro de los puntos a tratar en la hermandad, ujú, que cuando han habido pérdidas o abortos o bebés fallecidos, no se habla de ellos y entonces se les ignora completamente. ujú. Y entonces empiezan los desórdenes en la hermandad, porque yo, en tu caso, usando tu ejemplo, yo me he creído siempre la segunda y soy la tercera. Y entonces eso hemos visto que cuando un hijo no está en el lugar que le corresponde, puede ser que no encuentra su profesión, no sienta cabeza, fracasa en varias áreas y es porque realmente está ubicado en un lugar que no es el suyo. Entonces sería interesante para ti empezar a sentirte la tercera, porque eso energéticamente puede ser que lo vayas percibiendo. ¿Qué pasa con tu cuerpo? ¿Qué pasa Ujú. con tu energía al saber y decirte para ti misma, soy la tercera? Sí, eso cambia todo. Ujú. Luis dice, a mí me sucede esto. Mi hermano mayor siempre era el que estaba junto a mi papá y papá siempre seguía su consejo. Y mi hermana es la Tercera. tercera, la nena de la casa. Todo el cuidado y protección para ella.
Entonces, Tú eres el de en medio. Ya, ok. Porque no me habías compartido eso antes, Luis. Tal vez sí. O tal vez ya me lo habías dicho. No, eso puede explicar mucho de cómo te sientes, porque todo esto que estamos hablando es cuál es nuestro lugar en el mundo y cuál es nuestro lugar antes, ¿verdad? En nuestra familia. Y eso es muy fuerte, como hemos dicho en algunos otros programas. Es decir, el hecho de que nazcamos en una familia y no somos hongos, ¿verdad? Que nacemos cada quien por ahí y no se mete nadie con nadie, hace que tengamos muchas situaciones. Y hay algo que no hemos hablado mucho acá, en algún momento hablaremos más, pero la intención inconsciente de nuestros padres cuando nos conciben tiene todo que ver con esto también. Y de alguna manera, digamos, todo esto que vamos sufriendo respecto a eso que están comentando muchos, ¿verdad? Que mi hermano tenía estos privilegios y la otra hermana tenía estas otras cosas y yo no. Eso es parte del reto que tenemos en la vida. Algo que yo fui aprendiendo experiencialmente, no sé si hay alguien de mi familia por ahí conectado, creo que sí. Entonces, es que se hace una tríada entre papá, mamá y cada hijo, por supuesto. Y esa tríada se da en cada uno de los hermanos. El tema es que cada hijo, cada uno de nosotros, como tenemos hermanos, es decir, en la medida que tengamos hermanos, vamos a estar buscando, tal vez hasta luchando por el amor de nuestros padres o por el reconocimiento o por la confianza o por ser vistos, o sea, todo eso. Y cada quien lo vamos a hacer de alguna manera. Aquí entran otros temas psicológicos. Si lo voy a hacer desde la víctima o de la lástima, o si lo voy a hacer desde la rebeldía, o desde esa parte como eso, más con fuerza, o si me voy a aislar y no digo nada. O sea, pueden ser muchas cosas. Pero la sensación de no ser visto por los padres es algo bastante fuerte. Entonces, lo que les comentaba que yo aprendí es que hay como un contrato, digamos, entre cada papá, mamá y cada hijo. Y cada quien, o sea, y cada quien dice yo, ¿verdad? O sea, yo solo puedo ver mi contrato con mis padres. El contrato que ellos tienen con mis hermanos es el de ellos, con ellos. Yo no tengo nada que ver ahí. Y eso puede hacer una diferencia importante, porque si no estamos viendo es que mi hermano, mi hermana debería hacer, o mis papás deberían hacer y hacer tal cosa. ¿Y por qué es que hacen eso con ellos? Yo solo tengo que procurar el sanar mi vínculo y si es posible que se dé la relación con mis padres entre mamá, papá y yo. Lo demás no es que no me importe, es que no me toca, es que no puedo, porque fuimos engendrados con una intención diferente. Entonces, se trata de un desarrollo personal, ¿verdad? Se trata de encontrar cómo valgo yo, independientemente de que mis papás puedan tener una preferencia, que esas alianzas siempre se van a dar. Pero si yo hago mi trabajo de sanación, puedo reconciliarme interiormente con mi papá, con mi mamá, que es lo que realmente me importa. Tal vez solo completando y haciendo el análisis de lo que cuenta Luis, podría ser, Luis, que en tu caso te hubiesen esperado niña, porque ya estaba el varoncito que era el primero y posiblemente iban en busca de la niña y no llegó la niña y luego vuelven a buscar a la niña y llega la niña. Entonces puede ser eso, en tu caso, la sensación de estar como que casi que no me ven y no me paran bola porque esperaban a la niña pero llegó niño. Hemos visto muchos casos así o viceversa, ¿verdad? Es una pista. Puede ser una pista para profundizar, no es que dijimos que así es en tu caso. Y si no, sirve como ejemplo también para otras personas. Es una posibilidad. Sharon. Sharon dice, soy la menor de 4 hermanos y solo crecí con mi hermana, hijas del mismo matrimonio. Ok, entonces quiere decir que los otros 2 son del otro matrimonio, entiendo, ¿verdad? Pero es interesante que nos dice, somos 4 hermanas, ¿verdad? Soy la menor de 4, ya están incluidos. Jessica, yo soy la de en medio y por muchos años tomé el rol de papá cuando él se fue y después de tantos años decidí no tener hijos. Ok, que es precisamente como habíamos dicho, ¿verdad? Claro. Entonces, una recomendación sería, pues no te conocemos, pero trabajar en tu lado femenino, en la energía femenina en tu vida para como desvincular esa energía de haber tenido que fungir como papá siendo mujer. Zoraida dice, soy la hija mayor y la nieta mayor de ambas líneas, pero no lo parezco. Bueno, habría que ver cómo es ese no lo parezco, pero en ese caso, un caso como el de Zoraida, se dice, ¿verdad? Cuando se habla de Proyecto Sentido, que es uno de los temas que más profundos de esto, es
cuántas expectativas pudo haber, no dichas, obviamente, ¿verdad? De ambos lados, de mamá y papá, que van a tener a la primera nieta o primer nieto. Y entonces también habría que ver si te esperaban niña o si querían niño o si fue niña y fue la princesa de ambos árboles. Y como te decía en el chat, ¿verdad? ¿Y qué pasó después cuando llega el siguiente nieto? ¿Cómo fue? ¿O seguiste en el reinado o ya no? Y eso puede ser que en algunos casos dé una gran autoestima a la persona, pero en otros puede Ujú. ser una gran responsabilidad. O también toda esa gran autoestima es envidiada, o sea, ese lugar privilegiado es envidiado por hermanos o primos, ¿verdad? Entonces es un trabajo a hacer también porque no es tu culpa que haya sido la primera, ¿no? Pero tú sí puedes hacer un trabajo, si ese fuera el caso, o alguien más, ¿verdad? De que eso no te afecte en que te vean como la privilegiada, porque eso puede afectarte. Digamos, todo lo que nos pasa a nivel de los hermanos, luego lo vamos a proyectar a nivel de pareja y a nivel de compañeros de trabajo, de compañeros de estudio, ¿verdad? Porque es la relación que el cerebro hace. Todo lo que nos pasa con nuestros papás, el reflejo es con los jefes. Y los hijos podrían ser los subalternos, ¿verdad? Puedes leer ahí. Yadira dice, soy la segunda de mi papá y la primera de mamá. Por mucho tiempo creí que era la mayor de parte de ambos. Hace poco pude asumir ser la segunda. Por el divorcio de mis padres asumí el rol de papá, pero lo he trabajado y poco a poco he ido devolviendo sus hijas a mi mamá y mi papá. Me cuesta mucho aceptar que tengo medios hermanas y medios hermanos de papá. Eso me falta trabajarlo. Ok, ya es una gran conciencia lo que estás diciendo, ¿verdad? Porque a pesar de que puede ser complicado, el hecho de ya incluirlos o no sentirme yo excluida en ese montón de otros hermanos, ya me pone en mi lugar y eso me da fuerza en la vida, aun cuando a la mente le cuesta entender lo que pudo haber pasado entre mamá y papá, porque tuvo otros hijos y demás, pero en mi rol de hija, que simplemente soy eso, la hija de mamá y de papá, eso es muy sanador, independientemente de los rollos en los que ellos se puedan haber metido y si hubo otra pareja y demás, que muchas veces los hijos paran metidos en esos conflictos y paran rechazando a papá o a mamá, pero realmente es porque nos salimos del rol de hijos y los vemos y tomamos partido de lo que le hizo mi mamá o lo que le hizo mi papá, pero si entiendo que solo soy hija y agradezco a la vida que me llegó a través de ellos, estoy en el camino de la sanación. Brenda dice, hola Brenda, soy la primera de 5 hermanos y tuve que asumir el rol de mamá de todos, incluyendo a mi propia mamá. Recién estoy soltando toda esa responsabilidad que no me corresponde. Somos conscientes y testigos de alguna manera de eso, Brenda. Increíblemente, siempre te hemos admirado por eso. Y eso pasa, hay muchos hijos asumiendo el rol de padres de sus propios padres por cuestiones de su inmadurez emocional o de sus conflictos mentales, emocionales o de lo que sea, pero lo importante es eso, en algún momento regresar y entender que a pesar de todo, ellos son los grandes y yo soy el pequeño, aunque ya no lo sea, ¿verdad? Pero a nivel sistémico sigo siendo el que va después. Lo que me llega ahorita, Brenda, no sé si lo hemos platicado en un momento, pero digamos que estaban haciendo tus papás, sobre todo tu mamá, a la edad que tú empiezas a liberarte. Creo que hay un ciclo por ahí y entonces para que ese permiso que te estás dando ahora sea todavía mucho, mucho más pleno. ¿Ok? Virginia dice, yo tengo 2 hijas con 11 meses de diferencia y siempre les dije que eran gemelas, que no quisieron ser gemelas por las similitudes que siempre tuvieron. Se vestían del mismo color, mismo peinado, mismo vestido, etcétera. Ok, digamos que si nos vamos simplemente a la descodificación y a la psicogenealogía, vemos que es lo que hablábamos, ¿verdad? Pudo haber un conflicto de leche, es decir, comparten lo que se llama el proyecto sentido, es decir, si entendemos que todo hijo está concebido en la mente del sistema familiar 18 meses antes de que nazcamos, con tan pocos meses de diferencia entre uno y otro, comparten parte de la energía de esos 18 meses antes de nacer. Puede ser que se lleven muy bien y que todo va muy bien, pero habría que ver qué pasó cuando eran así pequeñas y se les peinaba igual y todo, si eso les gustaba o a alguna de ambas le causaba molestia. Y a nivel energético y espiritual, que ese no es tema en este grupo, pero que hemos visto, puede ser que sí, en otra dimensión, en otro plano, sí fueron gemelas o venían como gemelas o se encontraron en este mundo para ¿cómo es? Para completar algo que venía pendiente en sus almas, pero esa es harina de otro costal.
Saludos, Paulina, qué gusto que estés por Ay, acá. sí. Con ella casi que iniciamos nuestro mundo público en cámaras, así que muchas gracias por eso, Paulina. Muy bien. Dicté, yo soy la cuarta, la única mujer de papá y mamá. Ok. Ok. Habría que ver cómo te ha hecho sentir el hecho de ser la única mujer Ahí también. puso algo más. Ok, Y el primero murió a los pocos meses de nacido. ok. Sí. Digamos, ahí tu programa, porque te conozco, ¿verdad, Nicté? Entonces, yo lo que te diría es darte todo el permiso, que te lo he dicho en otras ocasiones, de vivir la vida todo lo plena que tienes derecho. Y si todavía hay alguna situación de cargar un poco, no sé si culpabilidad por los que han muerto, porque han sido varios, en tu familia, entonces es como que la mejor forma de honrarlos es vivir una vida lo más plena y feliz posible. Eso sería lo que llega en este momento, así como muy fuerte. Y sí, tienes dos hermanas solo de papá, sí, ok. Entonces, también eso, ¿verdad? O sea, el poder hacer lo más como fuerte ese lazo también te ayuda a romper ese tema de que podrías estar sola, ¿verdad? Okay. Pero ya lo podemos platicar personalmente si tú quieres. Okay. Y nos comparte ahí algo de su historia. Mi mamá murió cuando yo cumplí 5 Claro. meses, siempre me he sentido invisible para mi familia. Habría que ver, bueno, ya tú sabrás más, ¿verdad? Pues si esa invisibilidad es generalizada, si la sientes tanto del lado de la familia paterna y materna o más de un lado que del otro. Y habría que buscar, si no lo has trabajado, qué pasó con mamá que tuvo que irse tan pronto dentro del árbol, dentro del sistema familiar. Sí, de repente valdría la pena, digamos, a este momento de tu vida, ya que eres mamá ahora, entonces como volver a recapitular algunas cosas. Podría ser interesante. Maru. Maru dice Hola, Maruru. Maruru. Hola, Maruru. ¿Qué pasa con los gemelos? Nosotras somos las de en medio, tenemos una hermana mayor y un hermano menor, pero compartimos el segundo lugar. ¿O soy la tercera? Entendemos que el proyecto sentido de los gemelos es el mismo, es decir, comparten parte de la misma intención en el árbol cuando se gesta un bebé y vienen dos, comparten esa misma intención, comparten parte del proyecto sentido, pero pues también hay una distinción, digamos, si tú fuiste la que nació de último de las dos, pues si sos la tercera en ese sentido, claro. pero igual hay un vínculo muy fuerte en cuanto a qué esperaba el sistema familiar completo en el momento en que tu mamá estaba embarazada. Entonces, hay que entenderse y verse como las segundas realmente, pero igual son el sándwich entre la mayor y el menor. Sí, algo que puede servir, que es un tema que no hemos querido tratar mucho acá, pero damos unas pistas. Siempre es importante ver qué pasó 9 meses antes de nuestra concepción. Y lo que haya pasado definitivamente influye en nuestra vida. Esa es una información bien importante que podemos ir a investigar. Es un tema que mueve muchísimo. ¿Okay? Qué gusto, Maruru, que estés por aquí. Luis había escrito algo más. Luis, en mi caso, rebeldía, ser la oveja negra. Ah, bueno, dijimos que era el de en medio y que no. Entonces fue la oveja negra, el rebelde, se encerraba en el cuarto sin hablar y por otro lado sentirse la víctima. Exacto, es la parte difícil del sándwich, del hijo sándwich. Pero con todo lo que estás haciendo y con toda la visión que estás teniendo, es decir, puedes seguirlo trabajando. Uno siempre va a seguir trabajando ciertas cosas, de repente las deja un poco en pausa, de repente no quiere saber nada, pero de repente la información o todo te empieza a hablar de eso y es el momento y de repente ya no es tan duro como pudo haber sido antes y entiende uno cómo estaba sobreviviendo. Entonces creo que vale la pena para que toda esa rebeldía, esa fuerza, la sumes, la integres y llegas a más lejos de donde estás, Luis. Por ahí nos dice Lolita, desde eso de desear ser visto puede entrar el ser eficiente en todas las cosas. Claro, por supuesto. Sí, exacto. Es decir, y qué bueno, ¿verdad? Soy eficiente en muchas áreas y soy pilas en varias cosas, pero en el fondo, ¿quién siento que no me ve o que no me miraba? Entonces puede ser que sea directamente de mi tríada, como decía Juan Carlos, de yo hija con papá y mamá, o puede ser en lealtad a algún ancestro de más atrás al que tampoco se le vio ni se le dio su lugar. Pero sí, digamos que no hay nada de malo en ser eficiente en muchas cosas. El punto es cuando ya
se hace porque yo realmente tengo la necesidad de hacerlo bien todo, porque debajo hay una necesidad de reconocimiento de alguien que posiblemente no me la está dando. Lili pregunta, ¿y el deseo de adoptar, cuál es el origen? Pues pueden haber varios. Hemos visto en los árboles, por ejemplo, personas que atrás en el tiempo hubo alguna guerra, por ejemplo, y murieron varios hermanos, por ejemplo. ¿Qué otra cosa es lo que teníamos presente? Alguien que no, ancestros que por alguna razón no pudieron tener hijos o hubo muchas pérdidas. O fueron alguien que, digamos, se perdió, alguien que fue abortado, puede ser también, alguien que fue desheredado, o sea, cualquiera que fue excluido en cualquier ámbito, ¿verdad? Intencionada o no intencionadamente, se va a tender como a tomar esa vida por la que se perdió. Sí, eso es. Tania dice por ahí, en mi caso, ¿cómo manejo la culpabilidad de pensar que tuve privilegios que mis hermanos no tuvieron, especialmente los dos más pequeños? Ok, bueno, en primer lugar ya está la conciencia de que hay una sensación de culpa y luego, por lo que nos contabas, ¿verdad? Esa misma sensación como de ser la grande y tener mucha responsabilidad hacia ellos, puede ser que no fue impuesta, sino que por tu sensación interna de culpa, te tomas más responsabilidades de las que corresponde. Y entonces, de alguna manera, sería bueno trabajarlo, porque si no, en vez de ayudar, puedes afectar a tus hermanos, sobre todo a los pequeños, porque de alguna forma esa culpa y que te tiene pendiente de ellos, no los deja ser y despegar en todo el potencial de lo que ellos podrían. Alejandra. Yo fui niña y cuentan que mi papá esperaba un niño, dice Alejandra. Sí. Es algo tan común. Claro. Lo interesante es que usted lo sabe. Entonces lo importante es ver qué pasa en mí cuando tomo conciencia de eso. Posiblemente ya lo superé, posiblemente me molestaba, o una parte inconsciente de mí dice, ay, ojalá de verdad que hubiera sido niño. Pero es parte del trabajo a sanar y que a muchos nos ha pasado. Claro. Ahí dependería, Alejandra, qué tanto sientas que eso tiene un peso sobre ti o no, para poder querer trabajarlo o no. Zoraida podría estar respondiendo todo lo anterior. Carolina nos dice, en mi familia hay hijos de los tuyos, los míos y los nuestros. Cuando me preguntan qué número de hijas soy, digo la 5481. No sé qué más dice. Soy la quinta de papá, la cuarta de mamá, la octava de todos, la primera de papá y mamá. ¿Qué número de hijas soy realmente? Soy la nena para todos, todos se ven obligados a cuidarme y protegerme. ¿Cómo librarme de eso? Ok, entonces digamos que hay sistemas familiares más complejos que otros. Lo importante realmente es saberme en relación a mamá y papá juntos. Entonces, en ese caso, la primera de papá y mamá. Ese es el primer orden que necesita tomar. Es la primera de papá y mamá. Y luego ya todo lo demás es parte de lo que vamos a platicar si nos da tiempo en el cuadro mágico. Pero la clave es la primera de papá y mamá. Sí, si no tiempo, pues lo vemos el otro viernes. Exacto. Lo interesante es que siendo la primera de papá y mamá y con los 5,400 demás, es la nena para todos. Habría que ver por qué. ¿Por qué todos se ven obligados a cuidarla y protegerla? Es decir, ¿hay alguna limitación o hubo algún peligro de muerte o hubo demasiadas expectativas? Qué sé yo, ¿verdad? Habría que profundizar más en la historia para quitar esa energía que puede, en vez de ser beneficiosa, tanto amor, ya asfixiante y no la dejan ser. Sí, cada uno de esos roles, digamos, o puestos tiene una implicación, ¿verdad? No necesariamente es súper negativa, pero sí tiene como, te está indicando algo, que ya lo iremos hablando un poco. Aquí tenemos a... Qué buenísimo. Bueno, entonces realmente teníamos a la gemela equivocada cuando hablamos. Pero no, porque dice... Soy Marielos. Pero completando la pregunta de Mar... Ok, completando la pregunta... ¿La gemela? Exacto, sí. ¿Cómo sabemos que la primera gemela que nació es la que sigue en la línea de los hermanos? Por allí alguien nos había comentado que la segunda que nació es la primera, o en ese caso sería la segunda, o la que nació después de Charis. Ok, la que salió primero es la siguiente. Creo que fuiste tú, Marielos. Si no sí, según yo sos tú, pero la que salió primero del cuerpo de mamá es la siguiente. Sí, y esa es la línea que se sigue.
María Marta dice, mis bisabuelos y tatarabuelos tuvieron hijos que sí reconocieron, pero no heredaron, porque no eran hijos del matrimonio. Dicen que eso es exclusión. ¿Cómo me afecta? ¿Se da en ambas familias? Ok. Entonces, vean este caso. Sí fueron reconocidos, es decir, sí les dieron el apellido, entiendo, pero a la mera hora no los heredaron, porque no eran hijos de matrimonio, es decir, no estaban dentro de lo legal. Eso es exclusión, definitivamente en el sistema, eso es una exclusión. ¿Cómo me afecta? Por lo que la conozco, se me viene parte de lo que alguna vez hemos platicado de la división entre sus hermanos y las hermanas, que casi que se repite la misma historia. ¿Cómo me afecta? Se da en ambas familias, es decir, en la familia de papá y de mamá. Obviamente, ustedes en su núcleo de hermanos necesitan sanar esas asperezas, porque si no puede seguirse repitiendo. Y obviamente hablarlo mucho con sus hijos para que ya en la generación de ellos no hayan esas divisiones o esas exclusiones por cualquier situación de la vida. Y como hemos visto un poco en tus trabajos, en los talleres, todo eso corresponde y tiene que responder a algo más atrás. El tema es eso, o sea, es como tú viviste como el resultado de eso que pasó más atrás, pero eres tú la que puede irlo como, o la que puede seguir como visualizándolo. Totalmente de acuerdo con lo que dijo Silvia. Porque, digamos, parte del sentimiento que muchas personas nos han comentado, ¿no? Es decir, a mí me hubiese tocado esta herencia si hubiera pasado esto, si no hubiera pasado esto otro. Y eso es un tema fuerte, porque entonces uno piensa, mi vida tendría que ser diferente. Aquí el tema más profundo es sanar la exclusión para poder liberarse de esa sensación de que me tocaba esto y al final no me tocó, porque al final cada uno tenemos que irlo construyendo. Porque no sabemos también en los otros ángulos de la vida si hubiese sido eso todavía una carga más fuerte. Eso no lo sabemos, la vida es dual. Okay. Por ahí Lucrecia nos cuenta una historia de su orden de hermanos y nos dice que luego de que muere mamá se entera de que tuvo una pérdida, entonces eso la mueve de su lugar, lo que habíamos dicho. Yo no era la tercera, sino que soy la cuarta, y cómo eso le impactó. Entonces, está haciendo el trabajo de entregar y devolver y regresar a su lugar. Luis por ahí comenta, un embarazo de 8 semanas, ¿se le considera un hijo? Desde la psicogenealogía, sí. Tampoco es así como en algunas corrientes que se dice que se hace todo un asunto muy grande, pero obviamente fue una concepción, entonces se cuenta en el orden de los hijos. Ahora dice, yo soy la tercera de 4 hermanos, con la primera nos llevamos 3 años, con la segunda nos llevamos 2 años y con el tercero nos llevamos 8 años. 8 años, ajá, con el... Okay. Ajá. Ahí digamos que igual, ¿verdad? Habría que ver qué pasó, que ya bueno, cuántos se llevan entre los dos últimos, sería lo que habría que ver, y que siempre da pistas a investigar cómo estaba la relación de papá y mamá, y que en esto de la psicogenealogía realmente se dice ningún hijo, o sea, en los hermanos todos tienen un papá y una mamá diferente, aunque seamos 20 hermanos de papá y mamá, realmente en la historia cada quien encontró a papá y a mamá en un momento diferente de su vida, y eso hace que la relación con ellos haya sido diferente, y por eso nos topamos casos de gente que se pueden llevar poco tiempo y nos cuentan sus vivencias en relación a papá y mamá, y parece que son de dos familias diferentes, porque cada quien recibió algo de los padres desde el momento histórico que ellos vivían, y también cada quien percibe de distinta forma lo que papá y mamá les dan. Lilian dice, después de mi hijo mayor tuve 3 pérdidas y el último tengo otro hijo. De último tengo otro hijo. Ajá. ¿Los no vivos tienen su lugar? Sí, por supuesto. Sí, o sea, eso depende de ti, darles su lugar. Es decir, realmente tus hijos necesitan entender que uno es el primero y el chiquito es el cuarto. Y eso le puede... 3 pérdidas, no sería el quinto. O el quinto, sí, se me va la matemática, pero contando las pérdidas, ¿cuál es el lugar del chiquito, verdad? Para que, sí. Porque lo que se suele hacer es que entonces uno dice mis 2 hijos, porque de plano van 2, pero tampoco se va a poner en todo momento mis 2 hijos que están vivos y con los que vengo ahorita, pero sí que ellos sepan, ¿verdad? Que realmente cuál es el lugar de cada uno. Sobre todo puede ser importante para el primero, entender el lugar del pequeño, porque vivió de alguna forma esas pérdidas,
y el chiquito saber que antes de él hubo hermanitos que no están vivos y quitarle a él la carga, porque suele pasar que cuando hay un hijo que nace después de varias pérdidas, en la vida adulta se puede sentir con ciertas actitudes que pareciera que no fluye en su vida, y es porque va con la culpa inconsciente de que porque yo sí viví y ellos no. Por ejemplo, eso se puede trabajar, obviamente. Dice Alejandro, hermano menor, igual permiso para ser ovejero, buenísimo. Hermano mayor, igual llamado a ser la oveja blanca. Hermano en medio tiene permiso para experimentar la luz y la oscuridad. No sé si esto aplica a todos. Pues sí, genial, me encanta cómo lo escribís. Y se da más claro cuando son 3 directamente, ¿verdad? Cuando los de en medio son como 5, ya cambia un poquito. Lili dice, nos cuentan mis papás que desde que tuvieron a mi hermano mayor me esperaban a mí y tenían mi nombre desde que eran novios. Wow. Y soy la tercera. Ok, ahí habría que ver cómo impacta eso en los hermanos previos. Porque tal vez ya viene Lili y no era Lili. Entonces es como decíamos en el caso de Luis, ¿verdad? Si lo esperaban niña y no fue. Aquí es al revés, realmente posiblemente esperaban niña a tus hermanos y no fueron. Y ahí está la familia presente, así que muchas gracias por estar aquí. Buenísimo. Les mostramos esto rápido y luego... Ok, sí. Vamos a ver si logramos avanzar en este tema. Solo déjenme ver aquí un segundo. Si no lo agarro yo, ¿te agarras ahí? Aquí, para que vean que... Sí lo ven ahí, ¿verdad? Solo que ahora no te ves tú. No importa. Entonces, miren, pues ahí ven 1, 2, 3, hasta el 12. Lo importante acá es que cada uno ubique qué número de hijo es, pero eso es lo que estaban hablando. Y lo importante es cada línea. Por ejemplo, yo soy el quinto, ¿verdad? Porque precisamente está mi hermana mayor, otra murió, está mi hermana que está acá, Shani, que está ahorita viéndonos, la otra niña murió y después nací yo. Yo siempre pensé que era el tercero, pero cuando tuve acceso a esta información, me di cuenta que soy el quinto. Entonces, la idea es, si yo sé, aquí estamos ya, si yo sé que yo soy el número que sea, tengo que ver mis papás qué números son, y si por ejemplo alguien es el primero, ¿sí? Y su mamá es el primero y su papá es el primero, entonces todos están en la misma línea y puede ser que el programa le pegue más fuerte o que absorba más cosas de mamá y papá. Pero si mi mamá es la primera, mi papá es el tercero y yo soy el segundo, el quinto, el octavo o el onceavo, se supone que me va a pegar mucho menos el programa, es decir, voy a estar un poco más libre de lo que ellos vivieron. No sé si nos explicamos. Hola, Charito, y no sé si José también. La familia presente. Ok. Entonces, digamos que la clave con este cuadrito que se conoce como el cuadro mágico es eso, ¿verdad? Es ubicar dónde estoy yo. Este lo pueden copiar, ¿verdad? Y hacer el suyo para tenerlo ahí práctico y entender, como decía Juan Carlos, en la medida que coincido con papá o con mamá o con ambos, quiere decir que eso que dice Juan Carlos, que me pega más el programa, quiere decir que podría estar más atrapado en el programa de mamá y papá. En el caso, como decía, que uno es primero, el otro es segundo y yo soy tercero, estoy más libre. No quiere decir que no me pegan sus conflictos, pero de alguna forma estoy más libre. Es más fácil que un hijo así se separe, haga su vida más libremente que un hijo que está en el mismo orden que papá y mamá. Por ejemplo, hay muchos hijos, no necesariamente el menor, pero en algunas familias queda un hijo como que no se casa, no se va de la casa de mamá y papá, porque de alguna forma cuando fue concebido, papá y mamá inconscientemente o a veces muy explícitamente le dijeron que era el hijo que se iba a quedar a cuidarlos para la vejez. Entonces, si encima de eso estoy en el mismo orden que ellos, voy a estar ahí preso, porque puedo llegar a los 50 viviendo con ellos, sin sentir que hago mi vida y sintiendo que tampoco la relación con ellos es buena. Por ahí vamos. También puede ser que yo sea, por ejemplo, qué sé yo, el sexto y alguna tía o tío es el tercero, estamos en la misma línea, ya sea que hay mucha coincidencia en sintonía o puede ser todo lo opuesto, porque como somos duales no sabemos por dónde se puede ir el programa. Pero está claro el concepto, según el número de orden que tenga, pues
el programa va a impactar más. Puede ser que alguien, como nos decía, yo soy la segunda de papá, pero la primera de mamá. Entonces tengo dos líneas y tengo que ver dónde me está impactando más. Digamos, como hemos dicho en otros webinars, por lo general, la hija mujer le va a pegar más el programa de mamá y al hijo varón el programa de papá, pero hemos visto casos en que por la protección y la seguridad del bebé a nivel emocional o lo que quieran, eso no sucede igual. Entonces, igual hay que analizar este cuadrito. Ahí está un amigo mío, Arturo. Hace mucho que no nos vemos físicamente, pero qué bueno que estés por acá, ya en el norte. Qué gusto que estés por acá, Arturo. Por ahí dice Rosario, y si todos somos el uno, si todos te referís a papá, mamá, hijo, digamos que puede haber más carga. En tu caso sería más carga si estuvieras cargando la fuerza de papá que era primero, mamá que era primera, por ejemplo. También es otro caso que no nos han preguntado por acá, pero digamos qué pasa en el caso de los hijos únicos, que puede ser que peguen más con uno de los papás o con ninguno, pero igual el hecho de ser un hijo único los hace tener más expectativas sobre los hombros, a veces de los papás, de los abuelos, de los tíos y de todos los que están en el sistema. Lucía. Marjorie dice por ahí, me encanta eso del cuadro mágico, qué bueno leerte por ahí. Lucía, yo soy la primera, mi mamá la segunda y mi papá el 11º. Entonces sería primera, ellos dos están en la misma línea. Sí, exactamente. Papá y mamá están en la misma línea. Y a ti te liberan, o el sistema, el universo te liberó, estando tú en otro orden. Astrid, me imagino que también afecta con los hijos de uno, es decir, que con mis papás no tengo coincidencia, pero con uno de mis hijos, sí, exacto. Entonces ya cuando ya tenemos más recorrido, ¿verdad? Ya tenemos que ver para atrás y para adelante. ¿Qué le están diciendo, Astrid? No, porque igual nosotros. Es broma, Astrid. Entonces hay que empezar a ver también cómo están mis hijos en relación a nosotros y a los abuelos y a los tíos y demás. Muy bien, entonces como se dan cuenta, el tema del orden del nacimiento tiene más de lo que normalmente hemos visto. Primero, la importancia de ubicarme realmente en el lugar que me corresponde, si ya sé que hubo pérdidas, si ya sé que hubo hijos fuera de matrimonio, pero lo importante siempre es saberme en relación a mi papá y mi mamá, mientras estuvieron juntos o no tan juntos, pero igual nacimos. Entonces, eso es lo que cuenta. Les hacemos una breve meditación para ubicarnos en el orden del lugar de la familia, ¿te parece? Ok. Se lo dice ahí Arturo. Arturo dice, mi mamá era la 10, mi papá el tercero y yo el cuarto. Déjame ubicar a Arturo. Tu mamá la 10. Ajá. Es que se nos movió. La 10, mi papá tercero. Ajá. Y el cuarto. Tú estás en la línea, con tu mamá. Con mamá. Sí, entonces habría que ver, digamos, qué tanto sentís que copiaste el esquema de mamá o estuviste más en alianza con tu mamá y menos con tu papá, o en qué estuviste más libre de aspectos de tu papá que no te afectaron, o que podías acercarte más libremente a papá porque no estabas en su línea. Entonces, esto da como a mucha variabilidad, ¿sí? Si lo vamos analizando un poquito, pero nos ayuda a entender en dónde podemos estar como leales en la misma línea. Muy bien. Carlos, qué bueno tenerlo por ahí. Hola, también Carlos, nos dice, ¿qué tal? mis papás están ambos en la tercera y yo estoy en la línea del primero. Ahí no sé por dónde ponerlo. Tercera. Ok, sí, igual, está más libre del programa de ambos y eso es bueno. Marlo dice... ¿Cómo se libera uno si está en la misma línea que los papás? Pero que no te digan ahorita. Pues obviamente hay que trabajarlo, se puede hacer en el análisis del árbol, se pueden hacer constelaciones y ver realmente qué parte de eso me está afectando o me está potenciando. Sí, porque digamos como es dual, necesitamos aprender a tomar y reconocer todo lo positivo y al mismo tiempo a soltar lo que sentimos que estamos cargando por ellos, porque todos los hijos cargamos algo de los papás, porque no queremos que nuestros papás sufran. E inconscientemente, como decía Hellinger, es ese amor que enferma, absorbemos cosas por ellos. Entonces, en el ritual que encuentran en nuestro canal de YouTube, que es una meditación que
que hizo Silvia, que se llama Mis Ancestros o algo Mis así. ancestros. Entonces hay un ritual para devolverles a los papás. Si lo encuentro ahorita, se los pongo. Si no, les pongo el canal de YouTube. Marisela dice por ahí, y ya no vi que Un dice segundo, Marisela. perdón. Ahorita vemos, Marisela, se lo estoy copiando. Segundo, esto estamos en vivo. Ya, regresamos. Ok, yo soy la cuarta porque hubo pérdidas antes que yo. Mi mamá es la segunda, mi papá el tercero. Ok, lo que no tengo claro ahí es si eres la cuarta, pero has vivido como la primera por las pérdidas. Y luego mi hija es única y su papá era el uno de tres. Ok, entonces tu hija está en la línea que está papá. Luego Brenda dice, ¿y si son hijos de diferente papá o mamá, cómo funciona? Igual, digamos que es lo mismo, pero al revés. Si lo vemos desde el hecho que yo soy la mamá de varios hijos que tienen diferente papá, lo importante es ubicarlos a ellos en relación a mi pareja. Por ejemplo, puede ser mi primera pareja y son mis dos hijos, y luego mi tercer hijo, hijo de mi segunda pareja, por ejemplo, pero que ellos sepan, pues, porque lo que comparten es mamá, en este caso, en este ejemplo. Entonces, que se ubiquen en relación a el número de hijo de mamá que cada uno tiene. Solo una cosa más con Marisela. Hola, Marisela. Inconscientemente entraste en la lealtad de buscar en el papá de tu hija a alguien en la misma línea que tu papá. Y entonces ahí habría que ver qué similitudes que estabas buscando. Y como conozco un poquito de historia, ¿verdad? Es como qué faltaba o qué no necesitabas en esa línea de papá, o solo papá podía ocupar ese lugar. Habría que ver un poquito de eso. ¿Sí? Muy bien. Yo soy Itza me imagino que se llama. Yo soy la tercera de papá y mamá. Mamá fue la primera y papá fue segundo. Igual, otro caso en el que están acá, están más libres de alguna forma cada uno. Verónica dice, yo soy tercera y mis dos papás también, y nunca lo había notado. Wow. Exacto. Entonces aquí, mamá tercera, papá tercero y yo tercero, estamos en la misma posición, y eso puede implicar mucha carga, sentir mucho del programa de ambos encima, o que me cueste como desvincularme, o no desvincularme, sino separarme en mis procesos de vida de los de ellos. Y también en positivo, tener la fuerza de ambos, tener lo mejor de ambos, que es a lo que necesitamos acceder. Y Maru, qué bueno tenerla por ahí también. Saludos también a usted. Saludos. No había pregunta. Ok, muy bien. Ok. Hacemos una breve meditación, ¿les parece? Y si no les parece, si se quieren quedar. Buenísimo. Entonces, en la medida que puedan, cerrar sus ojos, si no van manejando, claro, descruzar manos y piernas. No. Muy bien. Entonces, por favor, cierren sus ojos. Empiecen a respirar rítmicamente. Gracias. Pueden sentir sus pies, sus manos y sus hombros. Siguen respirando conscientemente. Sueltan un poquito más sus hombros. En tu imaginación, ve a un lugar de la naturaleza que es un lugar especial, sagrado, hermoso, donde nada ni nadie te puede hacer daño. Es un lugar que puede ser que hayas estado físicamente ahí, o puede ser que lo viste en alguna foto, alguna película, o es una mezcla, o es un lugar de tu imaginación. Cualquier pensamiento, imagen que esté dando vueltas en tu cabeza por el tema que estamos hablando, cualquier otro tema, en este momento solo déjalos pasar sin prestarle atención, como que fueran nubes que se las lleva el viento. Y sigue respirando conscientemente, conectándote con tu cuerpo. Y ahora solo imagina que por un momento regresas a la casa de mamá y papá. Si eres una persona que ya no vive con sus papás,
Y si vives con tus papás, si estás en la misma casa o estás en otra casa, solo imagina un momento de cuando eras niña o niño. Y es un momento de familia. Lo importante acá es que ubiques, que imagines que están todos sentados en la sala, en un sofá. Pueden ser 2 o 3 sofás, claro. Y que mamá y papá están a la par. Si ellos no vivieron juntos, imagínalo por un momento. Porque te concibieron juntos. Y en este momento estamos recreando algo que no necesariamente pasó, pero que en este momento está sucediendo. Luego de mamá y papá está el hermano o hermana mayor. Si tú lo eres, pues te pones a la par. Mira si estás a la par de mamá o a la par de papá. Pero el hermano o hermana mayor se pone al lado de papá o mamá. Y luego le sigue el segundo hermano, el tercero. Si hubo pérdidas, ubica esas pérdidas entre los hermanos. Lo que quiero es que tengas la imagen de que está mamá, papá o papá, mamá, luego el hermano o hermana mayor, luego el que sigue hasta que llegues al último. Y tengas esa imagen por este momento. Porque ese es el orden y tu lugar en esta familia. Y aunque puede ser un poco extraño lo que estás viviendo, si nunca tuviste esta imagen, si estás evocando otros sentimientos, solo focaliza el hecho de ver el orden. Y si puedes decir internamente, siendo la primera o siendo la segunda, siendo el tercero, siendo el quinto, siendo el número que seas, siendo el número que soy, este es mi lugar en mi familia. Y está bien para mí. Este es mi lugar en mi familia y está bien para mí. Respira conscientemente. Si sientes que necesitas un poquito de espacio de distancia entre tus hermanos o tus papás, si estás a la par de ellos, hazlo. Y visualiza un color que te sea agradable, un color que simbolice para ti, ya sea sanación o frescura o libertad o armonía u orden, el color que sea. Rodea la atmósfera del lugar donde estás. Puedes percibir un olor agradable si está bien para ti. Si está un poco oscuro, ilumina más esa sala. Si está muy clara, demasiado clara, pues pon una luz tenue. Es decir, hazlo agradable. Y por último, siente que de tu corazón nace una luz dorada que conecta con el corazón de quien tienes a la par. Si tú eres el último o la última, conecta con papá o mamá, haciendo un circuito cerrado, un círculo. Y de tu lado derecho llega un rayo dorado, también una luz dorada, del corazón de quien tienes a la par. Por un momento, por esta tal vez única vez en tu vida, a menos que lo quieras seguir repitiendo, ten la sensación de que están todos juntos, están en orden y están conectados. Respira y siente. Bien. Deja que eso siga estando ahí dentro de ti. Puedes regresar a esta imagen cuando quieras. Toma una exhalación por tu boca y abre tus ojos. Muy bien. Por el tiempo vamos a ir terminando las preguntas que no logramos responder ahorita. Las vamos a luego contestar por escrito. Nos gustaría saber si nos
quieren poner en el chat cómo les fue con la meditación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, sobre todo, más que todo, cómo se sintieron, ¿verdad? Y bienvenidos a los que se acaban de unir hace un ratito también. ¿Siguen estando ahí? Siguen estando ahí. Pues sí, no, igual si ya no los leemos, ya saben que el video queda ahí para que lo puedan volver a ver y para que puedan hacer sus preguntas. Igual comentarles que esta semana, el martes, iniciamos un curso sobre el árbol genealógico con temas un poco más profundos, ya para que sea un trabajo más personal. Llevamos una sesión de 4, así que si alguien quiere incorporarse, aún lo puede hacer. Estuvimos el martes, pero la sesión queda grabada para que luego puedan seguirla trabajando. Hay unos ejercicios y un poquito más de trabajo más profundo para quien quiera meterse al análisis de su árbol con el fin de sanar, de ordenar, de entender. Así que con mucho gusto nos cuenta y le damos la información del curso. ¿Anunciamos lo otro que dijimos? Sí. Dale. Estábamos ahí analizando con Silvia, pensando cómo poder hacer un ganar-ganar, cómo poder ofrecer algo a los que quieran, por supuesto, de este grupo. Primero eso que dijo Silvia, ¿verdad? Si alguien quiere unirse todavía, estamos más que a tiempo. Ya hoy, tal vez no más noche, mañana termino de subir toda la información a la plataforma. Y lo otro es que los que quisieran trabajar algún tema específico del árbol, vamos a ofrecer, digamos, tal vez un máximo de 4 sesiones a casi la mitad del precio de la consulta. Entonces el precio sería 250 quetzales por 45 minutos para trabajar algo específico del árbol. No sería como para la terapia general donde se habla de todo, para eso está el espacio oficial de la clínica de la terapia, sino que específicamente para trabajar temas del nombre o de la lealtad, eso. Claro, entonces, y ya iremos viendo, pero es un precio especial, ¿verdad? Y esto surge porque algunos de ustedes nos han comentado que a pesar de que es aquí vía internet y demás, les ha pegado y sí, que los que se han metido se han topado con muchas cosas, han encontrado información o han tenido sensaciones físicas o en sus visualizaciones han casi que hablado con los ancestros, cosas que suceden y que necesitan un poco de apoyo. Entonces, por eso abrimos este espacio terapéutico para que el que quiera nos busque para los temas específicos del árbol. Así que igual quien esté interesado nos pregunta, igual en el grupo estamos a la orden y ya saben que el grupo es abierto si quieren invitar a sus familiares, si están abiertos los familiares o sus amistades. El fin es crecer, sanar y de esa forma ayudar a que nuestra sociedad esté más en paz, más sana, más evolucionada y estemos bien todos. Gracias a todos los que nos escribieron, que estuvieron bien, que se sintieron en paz, que estuvieron bien, que lloraron un poquito, ¿verdad, Marisela? Okay. Buenísimo, de verdad, muchas gracias, de verdad no tienen idea también para nosotros lo especial que es este espacio y cuánto interés hay en seguirnos conociendo y sanando y poder pues aportar y nosotros seguir creciendo porque también nos tienen leyendo un poco, les cuento, que está muy bien, ¿verdad? Pues muchas gracias. Muchas que tengan gracias. buena noche de viernes. Gracias a todos. Nos vemos.